Buenos días, profesor Gino. El día de hoy le voy a explicar sobre algunas pandemias a lo largo del tiempo. Enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban a toda una población. Eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en pandemias, cambiando el destino de los lugares y las personas que se veían afectadas por ellos. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera esencial. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que vivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Esas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Estas son las pandemias que pusieron en riesgo a la humanidad. La peste de Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad precipitada, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba el de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisoras entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. La peste negra. La peste negra era y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV. Sin embargo, se ignora por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que durante la Edad Media conviven en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazan con los mismos transportes, por ejemplo hacia ciudades lejanas, portando las bacterias de Yersinia pestis, causante de la peste negra, consigo. Los números que dejó tras de sí de esta pandemia son escalofriantes. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. La viruela. El llamado virus viruela, cuya afección en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que atemorizó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y matando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Ley de Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía.
y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. La gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada uno una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. La gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de la gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2, fue registrada en esta ciudad en 1969 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. El virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, es una de las pandemias más graves y recientes conocida por la sociedad actual. Es el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrado gran parte por los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contactos con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, es peor que otros virus como la gripe. El desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. La gripe española. Introducción de esta pandemia. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia, que no entendía de fronteras ni de clase social. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influencias virus A del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad.
La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agrupaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en los morgues y los cementerios. Por aquel entonces sería popular la máscara de tela y gasa, en las que la población se sentía más tranquila, aunque fueron del todo inútiles. En el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado. 1921. Un mundo distinto. Ciertamente mucho cambiado en 100 años. La medicina y la ciencia eran campos mucho más limitados para tratar la enfermedad, si las comparamos con la actualidad. Hay muchos estudios que apuntan a que la epidemia comenzó en Estados Unidos. Otros apuntan a Francia en 1916 o en China y Vietnam en 1917. Los doctores entonces sabían que un microorganismo era responsable de la epidemia de gripe y que la enfermedad se podía transmitir persona a persona, pero pensaban que la causa estaba en una bacteria, no un virus. Los tratamientos también eran limitados. El primer antibiótico solo fue descubierto hasta 1828 y la primera vacuna para la gripe solo estuvo disponible en los años 40. Pero ante todo no había sistemas públicos de salud, e incluso en los países desarrollados la salud era un lujo. Para empeorar las cosas, la pandemia de 1918 atacó de una manera que no se había visto en los anteriores, como la que ocurrió entre 1889 y 1890, y causó la muerte de cerca de 1 millón de personas. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas entre los 20 y los 40 años, y los hombres se vieron notablemente más afectados que las mujeres. Probablemente porque se cree que la pandemia se inició en uno de los atestados campos de batalla del frente occidental, y después se dispersó cuando los soldados regresaron a casa de la guerra. La pandemia de gripe de principios del siglo XX fue única debido a la desproporcionada cantidad de jóvenes que mató. La enfermedad también fue implacable con los países más pobres. Un estudio de la Universidad de Harvard estima que cerca del 5% de la población de Estados Unidos, o más exactamente el 0,5% de aquel entonces, murió debido a la epidemia, que fueron cerca de 550.000 personas. En cambio, India vio fallecer a 17 millones de personas en el país debido a la enfermedad. Las víctimas que produjeron la Primera Guerra Mundial y la gripe española tuvieron un desastroso impacto económico, dijo Catherine Arnold, que fue una autora del libro Pandemia 1918. Los abuelos de Arnold estuvieron entre las víctimas de esta pandemia. En muchos países no quedaban hombres jóvenes para llevar adelante el negocio familiar, dirigir las granjas, capacitarse para profesionales y oficios, casarse y criar hijos, para reemplazar a esos millones que hayan muerto, explicó Arnold. La falta de hombres elegibles llevó a la llamada problema de las mujeres de repuesto, con millones de mujeres que no lograron encontrar una pareja adecuada. Mujeres al trabajo. Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social, no tan grandes como la caída del feudalismo por la peste negra en el siglo XIV. Por ejemplo, sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países. La investigadora de la Universidad de Texas, A&M, Christian Blackburn, indicó que la merma en la fuerza laboral de Estados Unidos les abrió varias puertas a las mujeres. La escasez de hombres tras la Primera Guerra Mundial permitió a las mujeres acceder al mercado laboral, y la falta de trabajadores causadas por la gripe y la guerra dio a las mujeres el acceso al mercado laboral, explicó Blackburn. Para 1920, las mujeres eran el 21% de todos los empleados del país. Agregó:
Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos ratificó la 19ª enmienda de su Constitución que otorgaba el derecho al voto a las mujeres. Además, las nuevas trabajadoras se beneficiaron de los aumentos salariales que resultaron de la escasez de mano de obra. En Estados Unidos, por caso, los datos del gobierno muestran que los salarios en el sector manufacturero aumentaron de $0.21 la hora en 1915 a $0.56 en 1920. Todo sobre la COVID-19. Evolución. Aunque el origen del nuevo coronavirus, que ha estado dominando nuestras vidas durante los 2 últimos años, sigue sin ser claro, las últimas investigaciones sugieren que una trabajadora del mercado de Wuhan fue el primer caso conocido de COVID-19. Se enfermó el 11 de diciembre del 2019, 3 meses antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara oficialmente el coronavirus como una pandemia el 11 de marzo del 2020. Por aquel entonces, la OMS informó de 118.000 casos de más de 114 países e instó a los responsables políticos a tomar medidas energéticas para cambiar el curso de la pandemia. Casi 2 años después del primer brote en el mercado de Wuhan, se han registrado más de 490 millones de casos de coronavirus en todo el mundo y más de 6,15 millones de personas han muerto a causa de la enfermedad. Aunque el rápido desarrollo y la aprobación de varias vacunas despertaron el optimismo a finales del 2020, un año después, el mundo está luchando contra otra ola de infecciones, con Europa siendo de nuevo el epicentro de la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el promedio móvil de 7 días de nuevos casos diarios en todo el mundo era de 579.087 el 6 de diciembre, lo que coincide aproximadamente con alguno de los peores casos o días del 2020. Los virus cambian constantemente a través de la mutación. Cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas, se denomina variantes del virus original. Actualmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificaron como preocupantes 2 variantes del coronavirus. Primero tenemos la variante Delta y después la variante Omicron. La variante Delta. Esta variante es casi 2 veces más contagiosa que las variantes anteriores y puede causar una enfermedad más grave. El mayor riesgo de transmisión se da entre las personas no vacunadas. Las personas que están completamente vacunadas pueden contraer infecciones post-vacunación y transmitir el virus a otras personas. Sin embargo, parece que las personas vacunadas transmiten la COVID-19 durante un periodo más breve que aquellas que no están vacunadas. Aunque las investigaciones sugieren que las vacunas contra la COVID-19 son levemente menos eficaces contra la variante Delta, parece que las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, BioNTech, de Moderna y de Johnson & Johnson ofrecen protección frente a las formas más graves de la enfermedad. La variante Omicron. Esta variante podría propagarse con más facilidad que otras variantes, incluso la Delta. Sin embargo, aún no está claro si la variante Omicron causa una enfermedad más grave. Sin embargo, se espera que las vacunas contra la COVID-19 sean eficaces para prevenir la forma más grave de la enfermedad. Esta variante también reduce la eficacia de algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales. Si bien se siguen vigilando las variantes alfa, gamma y beta, estas se están transmitiendo a niveles mucho más bajos en Estados Unidos. Su origen. El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, recibió reportes de casos de neumonía de un origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, las autoridades de este país identificaron la causa de esta neumonía como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad se expandió a otros continentes como Asia, Europa y América. Y en cuanto a su comienzo, todavía no se ha confirmado el origen animal del COVID-19. Sus síntomas.
Los principales síntomas del coronavirus incluyen síntomas respiratorios similares a los de un resfriado, fiebre de alta temperatura y tos seca, falta de aliento, cansancio y dificultades respiratorias. En casos más graves, el virus puede causarte neumonía o síndrome respiratorio agudo grave, que es una forma de neumonía, insuficiencia renal y hasta la muerte. La transmisión. Según la información de la OMS, el coronavirus se transmite por el contacto de persona a persona con algún infectado. Por ello, la mejor manera de combatir este virus es siguiendo las prácticas de higiene que incluyen mantenerse alejado de personas enfermas, no tocarse la cara, ya sea ojos, nariz o boca, mantener una distancia mínima de 1 metro con otras personas, lavarse las manos por 20 segundos con algún desinfectante de alcohol o con agua y jabón. Esto es importante hacerlo incluso si no hay suciedad visible en las manos. Y practicar la higiene respiratoria, que esto es que cuando toses o estornudas te tapes la boca con el antebrazo o con algún pañuelo. Lavarse las manos luego de actividades como toser o estornudar, cocinar para alguien, alimentarse, ir al baño o ya si estás en alguna granja con animales salvajes. Quedarse en casa y practicar el aislamiento social y cuarentena. Quedarse en casa si no te encuentras bien y seguir las indicaciones actualizadas por el gobierno del país. ¿Cómo te afectó esta pandemia psicológicamente? Personalmente me afectó más que nada la escuela en pandemia porque fue bastante complicado adaptarse a las clases virtuales. ¿Y cómo te sentiste en la pandemia? Un poco estresada, cansada también por la virtualidad y todo el tema del confinamiento. ¿Prefieres escuela virtual o presencial? Creo que virtual porque me puedo acostumbrar más a estar en mi casa a ver todo a través de una pantalla, más que en presenciales que me distraigo más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le afectó la pandemia? Bueno, nos afectó a todos porque mi esposo trabaja repartiendo productos de primera necesidad y fue inevitable que no se contagió. ¿Siente que su vida ha dado un cambio rotundo de esta pandemia? Claro, porque ahora vemos la vida diferente, ya que tenemos que valorar el día a día.